En la penumbra de un callejón sevillano, Diego tropezó con un cubo de basura, y el dolor en su mano rota le arrancó un grito ahogado. La ciudad, con su bullicio de flamenco y risas, parecía burlarse de su miseria. Pero entonces, unos ojos castaños lo encontraron, y el mundo se detuvo. Diego, de 28 años, había llegado a Sevilla huyendo de un pasado que lo perseguía como un lobo hambriento. Criado en un pueblo conservador de Extremadura, había aprendido a ocultar su verdad, su amor por los hombres era un secreto que guardaba bajo llave, como un tesoro maldito. Su mano rota no era solo un accidente, era el precio de una pelea en un bar, cuando un cliente borracho lo insultó por su forma afeminada de moverse mientras servía mesas en la Rosa del Sur, un restaurante con encanto en el barrio de Triana. Diego, con su cabello rizado y sus ojos verdes que parecían reflejar el Guadalquivir, no había querido pelear, pero el orgullo a veces pesa más que la razón. Esa noche, mientras intentaba recuperar el aliento en el callejón, Álvaro apareció. De 32 años, Álvaro era el dueño encubierto de la Rosa del Sur. Nadie lo sabía, ni siquiera los camareros. Él prefería observarlo todo desde las sombras, disfrazado de cliente habitual, con su chaqueta de cuero gastada y un aire de misterio que lo envolvía como la niebla del río. Había comprado el restaurante tras años trabajando como chef en Madrid, buscando un nuevo comienzo tras una ruptura que aún le quemaba el pecho. Pero lo que vio en Diego esa noche lo desarmó, un joven valiente, herido, pero con una chispa que le recordaba a sí mismo años atrás. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro, su voz grave cortando el silencio. Diego levantó la mirada, desconfiado. No estaba acostumbrado a la amabilidad. En su mundo, cada gesto venía con un precio. Pero algo en los ojos de Álvaro, en su postura relajada pero atenta, le hizo bajar la guardia. No es nada, mintió Diego, apretando su mano vendada contra el pecho. Solo un mal día. Álvaro no insistió, pero le ofreció un pañuelo para limpiar la sangre que goteaba de un corte en su frente. Ese simple acto de bondad fue el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Los días siguientes, Diego notó que el cliente habitual aparecía más a menudo en la Rosa del Sur. Álvaro pedía siempre el mismo vino tinto y se sentaba en una esquina, observándolo mientras servía mesas. Diego, a pesar del dolor en su mano, se esforzaba por mantener la sonrisa. No era solo por las propinas, era su forma de desafiar al mundo, de decir aquí estoy, y no me voy a romper. Pero cada noche, al cerrar el restaurante, sentía el peso de su soledad. Había llegado a Sevilla buscando libertad, pero la ciudad, con toda su belleza, no podía llenar el vacío de su corazón. Una noche, mientras barría el suelo, Diego encontró una nota bajo una mesa. Decía, sé lo que es esconderse. Si quieres hablar, estaré en el callejón a medianoche. No estaba firmada, pero supo que era de Álvaro. Su corazón latió con fuerza, dividido entre el miedo y una chispa de esperanza. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien había descubierto su secreto? Pero la curiosidad, o quizás el deseo de no sentirse tan solo, lo llevó al callejón. Álvaro lo esperaba, apoyado contra la pared, con un cigarrillo apagado entre los dedos. La luz del farol dibujaba sombras en su rostro, y Diego sintió un nudo en el estómago. No era solo atracción, era algo más profundo, como si sus almas ya se conocieran. No eres solo un cliente, ¿verdad?, dijo Diego, rompiendo el silencio. Álvaro sonrió, una sonrisa triste pero cálida. No. Soy el dueño. Pero no se lo digas a nadie. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Por qué te escondes? Porque a veces es más fácil ver la verdad desde las sombras, respondió Álvaro. ¿Y tú, Diego, tienes una verdad que no dejas salir? Esas palabras golpearon a Diego como un puñetazo. Nadie, nunca, había visto a través de él con tanta claridad. Quiso negarlo, quiso correr,
pero sus pies no se movieron. En cambio, habló. Habló de su infancia en Extremadura, de las miradas de desprecio, de los susurros en la iglesia, de cómo su padre lo había echado de casa a los 18 años por ser diferente. Habló de la pelea en el bar, de cómo el insulto del cliente había despertado una furia que no sabía que llevaba dentro. Álvaro escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando Diego terminó, con lágrimas en los ojos, Álvaro dio un paso hacia él. «No estás solo», dijo. «No aquí. No conmigo». Esa noche, bajo las estrellas de Sevilla, algo cambió. No fue un beso, ni una confesión de amor. Fue una promesa tácita, un lazo invisible que los unió. Pero lo que Diego no sabía era que Álvaro también guardaba secretos, y que uno de ellos estaba a punto de destrozar todo lo que comenzaban a construir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. Cada turno en la Rosa del Sur era una mezcla de nervios y anticipación. Sabía que Álvaro estaría allí, en su rincón habitual, con su vaso de vino y esa mirada que parecía atravesarlo. Pero no era solo atracción lo que crecía entre ellos, era confianza, algo que Diego no había sentido en años. Por primera vez, sentía que alguien lo veía por quien era, no por lo que el mundo esperaba de él. Sin embargo, la vida en Sevilla no era un cuento de hadas. La mano rota de Diego seguía doliendo, y aunque el médico le había dicho que sanaría, cada bandeja que cargaba era un recordatorio de su fragilidad. Sus compañeros en el restaurante, aunque amables, no sabían nada de su vida personal. Diego prefería mantener las distancias, temeroso de que su verdad saliera a la luz. En un país donde la aceptación del amor entre hombres había avanzado, Sevilla aún guardaba rincones donde el prejuicio acechaba como una sombra. Una noche, mientras Diego limpiaba las mesas al cierre, Álvaro se acercó. Esta vez no había nota, solo una invitación directa. ¿Quieres tomar algo? No aquí. En otro lugar, donde podamos hablar sin que nadie nos mire. Diego dudó. Salir con Álvaro fuera del restaurante era cruzar una línea. Pero la idea de pasar más tiempo con él, de conocer al hombre detrás del misterio, era demasiado tentadora. Aceptó, y esa misma noche caminaron juntos por las calles empedradas de Triana hasta un pequeño bar escondido, El Suspiro, conocido por ser un refugio para almas libres. Allí, bajo la luz de velas y el murmullo de conversaciones, Diego se sintió, por primera vez, en casa. Álvaro le contó su historia. Había crecido en Madrid, en una familia de clase alta que esperaba que siguiera los pasos de su padre, un abogado exitoso. Pero Álvaro siempre supo que era diferente. A los 20 años, se enamoró de un compañero de la escuela de cocina, un amor que terminó en tragedia cuando su pareja, incapaz de soportar la presión social, decidió desaparecer de su vida. Álvaro se mudó a Sevilla buscando sanar, pero el dolor lo seguía como una sombra. Compró la Rosa del Sur con el dinero de una herencia, pero decidió mantenerse en el anonimato para protegerse. No quería ser el centro de atención, quería observar, entender, proteger a los suyos desde lejos. Entonces, ¿por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Diego, con el corazón acelerado. Porque tú no eres como los demás, respondió Álvaro, mirándolo fijamente. Hay algo en ti, Diego. Una fuerza. Una verdad que no dejas salir, pero que yo veo. Diego sintió que el aire se volvía más denso. Quiso decir algo, confesar que sentía lo mismo, pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, sus manos se rozaron sobre la mesa, y ese contacto fugaz fue suficiente para encender una chispa que ninguno podía ignorar. Pero la felicidad nunca dura mucho en un mundo lleno de secretos. Al día siguiente, Diego notó algo extraño en el restaurante. Uno de los camareros, un hombre mayor llamado Manuel, lo miraba con desconfianza. Manuel era un tipo tradicional, de esos que hablaban de los valores de antes y hacían comentarios velados sobre ciertos estilos de vida. Diego siempre lo había ignorado,
pero esa mañana, Manuel lo acorraló en la cocina. Te vi anoche, dijo Manuel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con ese tipo, en el suspiro. Ten cuidado, chico. No querrás que la gente hable. Diego sintió un escalofrío. No era solo la amenaza implícita en las palabras de Manuel, era el miedo a que su vida, que apenas comenzaba a florecer, se derrumbara. Intentó mantener la calma, pero esa noche, cuando Álvaro apareció en el restaurante, Diego no pudo mirarlo a los ojos. El miedo lo estaba consumiendo. Álvaro, sin embargo, no era de los que se rinden fácilmente. Al final del turno, esperó a Diego en el callejón. ¿Qué pasa?, preguntó, con una mezcla de preocupación y firmeza. No me mientas, Diego. Lo veo en tu cara. Diego respiró hondo y le contó lo de Manuel. Álvaro apretó los puños, pero su voz se mantuvo tranquila. Nadie va a hacerte daño. No mientras yo esté aquí. Esas palabras deberían haber sido un consuelo, pero Diego no podía evitar sentir que algo oscuro se avecinaba. Lo que no sabía era que Álvaro también guardaba un secreto mucho más grande, uno que estaba a punto de salir a la luz y poner en peligro todo lo que habían construido. El ambiente en la Rosa del Sur se volvió más tenso con los días. Diego sentía las miradas de Manuel como dagas en la nuca, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, el miedo lo seguía a todas partes. Álvaro, por su parte, parecía más decidido que nunca a protegerlo, pero su papel como dueño encubierto lo limitaba. No podía intervenir directamente sin revelar su identidad, y eso lo frustraba. Cada noche, después del cierre, se reunían en el callejón, hablando en susurros, compartiendo pedazos de sus almas. Una tarde, mientras Diego servía una mesa, un cliente nuevo entró en el restaurante. Era un hombre de unos 40 años, con un traje impecable y una mirada fría. Se presentó como Javier, un amigo de la familia de Álvaro que estaba de paso en Sevilla. Pero algo en su actitud ponía a Diego en alerta. Javier pidió hablar con el dueño, y cuando le dijeron que no estaba disponible, su sonrisa se torció en una mueca de desdén. Esa noche, Diego le contó a Álvaro sobre el extraño encuentro. Álvaro palideció, algo que Diego nunca había visto antes. Quédate lejos de él, dijo Álvaro, con un tono que no admitía discusión. Es alguien de mi pasado. No es buena persona. Diego quiso preguntar más, pero la expresión de Álvaro lo detuvo. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. Decidió confiar en él, aunque las dudas comenzaban a carcomerlo. ¿Qué ocultaba Álvaro? ¿Por qué alguien de su pasado aparecería ahora, justo cuando empezaban a acercarse? La respuesta llegó de la peor manera posible. Unos días después, Diego encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su pequeño apartamento en Triana. Dentro había fotos, él y Álvaro en el suspiro, tomados de la mano, riendo bajo la luz de las velas. Junto a las fotos, una nota escrita a mano: sé quién eres. Y sé quién es él. Si no quieres que todos se enteren, reúne 10.000 euros. Tienes una semana. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No tenía ese dinero. Apenas llegaba a fin de mes con su sueldo de camarero. Y lo peor de todo, alguien los estaba vigilando, alguien que sabía de su relación, que aún no había tenido nombre, pero que crecía con cada mirada, con cada roce. Corrió al restaurante y buscó a Álvaro, quien estaba en su rincón habitual, fingiendo leer un periódico. Tenemos un problema, dijo Diego, dejando el sobre la mesa. Álvaro abrió el sobre y su rostro se endureció. «¿Es Javier?», murmuró. «Siempre supe que volvería a por mí». Le explicó a Diego que Javier no era solo un amigo de la familia. Había sido su pareja años atrás, en Madrid. Pero Javier no era como Álvaro, era manipulador, cruel, alguien que usaba los secretos de los demás como armas.
Cuando Álvaro lo dejó, Javier juró vengarse. Y ahora, al parecer, había encontrado la manera perfecta de hacerlo. No le pagaremos, dijo Álvaro, con una determinación que asustó a Diego. Esto termina ahora. Pero Diego no estaba tan seguro. El miedo a que su verdad saliera a la luz, a que el mundo lo señalara de nuevo, lo paralizaba. Quería confiar en Álvaro, pero el peso de las fotos, de la amenaza, era demasiado. Esa noche, en el callejón, discutieron por primera vez. No lo entiendes, Álvaro, dijo Diego, con la voz temblorosa. No tengo tu fuerza. No puedo enfrentarme al mundo como tú. Álvaro lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarlo. No estás solo en esto. Lo enfrentaremos juntos. Pero tienes que confiar en mí. Diego asintió, pero en su corazón, la duda seguía creciendo. No sabía si estaba listo para pelear, no cuando todo lo que había construido en Sevilla estaba en juego. La semana siguiente fue un infierno para Diego. Cada sombra en las calles de Sevilla parecía esconder a Javier, cada mirada de un desconocido lo hacía estremecerse. En el restaurante, Manuel seguía con sus comentarios mordaces, y aunque Diego intentaba ignorarlos, cada palabra era como una astilla en su piel. Álvaro, mientras tanto, estaba más activo que nunca. Había contratado a un amigo de confianza, un detective privado llamado Raúl, para rastrear a Javier. Pero los días pasaban, y no había noticias. Una noche, Diego no pudo más. Se sentó en su apartamento, mirando las fotos del sobre. En una de ellas, Álvaro lo miraba con una sonrisa que le rompía el corazón. ¿Cómo habían llegado a esto? Lo que había comenzado como una chispa de esperanza se estaba convirtiendo en una pesadilla. Decidió confrontar a Álvaro, pero no en el callejón. Esta vez, lo esperó en la Rosa del Sur después del cierre. ¿Por qué no me contaste todo sobre Javier desde el principio?, preguntó Diego, con la voz quebrada. Álvaro suspiró, pasándose una mano por el cabello. Porque quería protegerte. No quería que cargaras con mi pasado. Pero ahora es mi problema también, gritó Diego. Esas fotos si se hacen públicas, mi vida se acabó. No tengo tu dinero, ni tu seguridad. No tengo nada. Álvaro dio un paso hacia él, pero Diego retrocedió. No, dijo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Esa noche, Diego no durmió. Caminó por las calles de Sevilla, dejando que el sonido del río lo calmara. Recordó su infancia, las noches en que soñaba con un mundo donde pudiera ser él mismo sin miedo. Sevilla le había dado una esperanza, pero ahora sentía que todo se desmoronaba. Mientras tanto, Álvaro no se quedó de brazos cruzados. Raúl, el detective, encontró una pista. Javier estaba hospedado en un hotel en el centro de Sevilla. Álvaro decidió enfrentarlo, pero no sin antes hablar con Diego. Lo encontró al amanecer, sentado en un banco junto al Guadalquivir. No puedo perderte, dijo Álvaro, sentándose a su lado. Pero necesito que me digas qué quieres. Si quieres irte, lo entenderé. Pero si te quedas, te prometo que lucharé por nosotros. Diego lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero quedarme, susurró. Pero tengo miedo. Álvaro tomó su mano, ignorando el dolor de la herida de Diego. Entonces lo enfrentaremos juntos. Esa misma noche, Álvaro y Diego fueron al hotel donde estaba Javier. La confrontación fue tensa. Javier, con su sonrisa venenosa, los recibió con una calma que helaba la sangre. ¿Creías que podías escapar de mí, Álvaro?, dijo Javier, sosteniendo otra copia de las fotos. ¿Y tú, pequeño camarero, pensaste que podrías jugar en las grandes ligas?
Diego temblaba, pero Álvaro se puso frente a él. Se acabó, Javier. Si publicas esas fotos, destruiré todo lo que tienes. Sé cosas de ti que harían que tu familia no vuelva a mirarte a la cara. Javier rió, pero había un destello de miedo en sus ojos. Diego, por primera vez, sintió que no estaba solo. Álvaro no era solo un protector, era su igual, alguien dispuesto a arriesgarlo todo por él. La confrontación con Javier no resolvió todo, pero marcó un punto de inflexión. Diego, aunque aún temblaba por dentro, sintió una fuerza nueva. Por primera vez, no se sentía como una víctima. Álvaro, a su lado, era más que un aliado, era un faro en la tormenta. Pero la amenaza de Javier seguía en el aire, y ambos sabían que no podían bajar la guardia. De vuelta en la Rosa del Sur, Diego intentó retomar su rutina, pero algo había cambiado. Sus compañeros notaron que estaba más callado, más distante. Manuel, en particular, parecía disfrutar de su incomodidad, haciendo comentarios cada vez más directos. Una tarde, mientras Diego limpiaba una mesa, Manuel se acercó y susurró: «¿La gente habla, Diego? Ten cuidado con quién te juntas». Diego no respondió, pero sus manos temblaban. Esa noche, le contó a Álvaro lo que estaba pasando. Álvaro, furioso, decidió que era hora de actuar. No podía seguir siendo el dueño encubierto. Si quería proteger a Diego, y a sí mismo, debía tomar el control. Al día siguiente, Álvaro reunió al personal del restaurante después del cierre. Con Diego a su lado, reveló su verdadera identidad. «Soy el dueño de la Rosa del Sur», dijo, con voz firme. «Y no toleraré que nadie aquí sea tratado con menos respeto del que merece». Los camareros se miraron, sorprendidos. Manuel, en particular, palideció. Álvaro continuó: «Diego es una de las personas más valientes que conozco. Y si alguien tiene un problema con él, o conmigo, puede irse ahora mismo». El silencio en el restaurante era ensordecedor. Nadie se movió, pero Diego sintió que algo dentro de él se liberaba. Por primera vez, no estaba escondiendo quién era. Y aunque el miedo seguía allí, también había orgullo. Pero la paz no duró mucho. Javier no se había rendido. Unos días después, Diego recibió un mensaje anónimo con un enlace a un blog local. En él, las fotos de él y Álvaro estaban publicadas, junto con un texto cruel que lo ridiculizaba. Diego sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Corrió al restaurante, buscando a Álvaro, pero lo que encontró fue aún peor: Manuel, con una sonrisa triunfal, repartiendo copias impresas de las fotos entre los clientes. Álvaro llegó justo a tiempo para ver la escena. Sin dudarlo, despidió a Manuel en el acto. Pero el daño estaba hecho. Los clientes murmuraban, y Diego sintió que todas las miradas lo atravesaban. Quiso huir, pero Álvaro lo tomó de la mano y lo llevó al centro del restaurante. «Escuchen todos», dijo Álvaro, alzando la voz. «Diego y yo nos queremos. Y si eso es un problema para alguien, la puerta está abierta. Pero este lugar, la Rosa del Sur, es un hogar para todos los que creen en el amor, sin importar cómo sea». Algunos clientes aplaudieron, otros se fueron. Pero para Diego, ese momento fue un punto de no retorno. Por primera vez, sintió que podía ser él mismo, sin miedo. La valentía de Álvaro dio a Diego una fuerza que no sabía que tenía. Pero la batalla no había terminado. Javier, al ver que sus fotos no habían destruido a la pareja, intensificó su ataque. Publicó más rumores en redes sociales, contactó a antiguos conocidos de Álvaro en Madrid, e incluso intentó sobornar a otros empleados de la Rosa del Sur para que hablaran mal de Diego. Pero la comunidad que Álvaro había construido en el restaurante era más fuerte de lo que Javier esperaba. Los camareros, liderados por una joven llamada Carmen,
se unieron para apoyar a Diego y Álvaro, organizando turnos para proteger el restaurante de cualquier sabotaje. Diego, por su parte, decidió que no podía seguir viviendo con miedo. Con la ayuda de Álvaro, contactó a un abogado para presentar una denuncia contra Javier por extorsión y difamación. El proceso fue agotador, pero cada paso lo hacía sentir más libre. Por las noches, él y Álvaro se sentaban junto al Guadalquivir, planeando un futuro que, por primera vez, parecía posible. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Diego se detuvo. «Gracias», dijo, mirando a Álvaro. «Por no rendirte. Por hacerme creer que puedo ser yo mismo». Álvaro sonrió, pero había algo en su mirada que Diego no pudo descifrar. «No soy un héroe, Diego», dijo. «Solo alguien que encontró una razón para luchar». Esa noche, bajo las estrellas, se besaron por primera vez. No fue un beso de película, sino uno real, lleno de miedo, esperanza y amor. Fue el sello de una promesa, estar juntos, sin importar lo que viniera. Mientras tanto, el caso contra Javier avanzaba. Las pruebas recopiladas por Raúl, el detective, fueron suficientes para que la policía lo detuviera. Javier, enfrentado a la posibilidad de una condena, decidió huir de Sevilla. Pero el daño que había causado dejó cicatrices. Diego sabía que las fotos seguirían circulando, que las miradas y los susurros no desaparecerían por completo. Pero también sabía que tenía a Álvaro, y eso era suficiente. Un año después, La Rosa del Sur no era solo un restaurante, era un símbolo. Diego y Álvaro, ahora abiertamente juntos, habían transformado el lugar en un refugio para aquellos que, como ellos, habían tenido que luchar por ser quienes eran. Organizaban noches de poesía, música en vivo y charlas sobre aceptación. La comunidad de Triana los abrazó, y aunque aún había quienes los miraban con recelo, la mayoría los veía como un ejemplo de valentía. Diego, cuya mano ya había sanado, se había convertido en el gerente del restaurante. Su sonrisa, antes forzada, ahora era genuina. Álvaro, por su parte, dejó de esconderse. Cocinar volvió a ser su pasión, y cada plato que servía llevaba un pedazo de su corazón. Una noche, mientras el restaurante vibraba con risas y el sonido de una guitarra flamenca, Diego tomó el micrófono. «Quiero decir algo», anunció, con la voz temblorosa pero firme. «Hace un año, estaba roto. No solo mi mano, sino mi alma. Pensé que nunca encontraría un lugar donde pudiera ser yo mismo. Pero entonces llegué aquí, y encontré a Álvaro, y a todos ustedes. Este lugar no es solo un restaurante. Es un hogar. Y quiero que sepan que, sin importar quiénes sean o a quien amen, siempre tendrán un lugar aquí». La multitud estalló en aplausos. Álvaro, desde la cocina, lo miraba con lágrimas en los ojos. Más tarde, cuando el restaurante cerró, se sentaron juntos en el callejón donde todo comenzó. La ciudad estaba en silencio, pero el aire estaba lleno de posibilidades. «¿Sabes?», dijo Diego, apoyando la cabeza en el hombro de Álvaro. «Creo que, al final, todo valió la pena». Álvaro lo abrazó, besando su frente. Valió cada segundo. Y así, bajo la luz de un farol sevillano, dos almas heridas encontraron su lugar en el mundo. No fue un final perfecto, pero fue real. Y para ellos, eso era más que suficiente.